Saludos, muy buenos días. Domingo tercero de Pascua, 23 de abril de 2023, un día bastante soleado. Nos encontramos en la ciudad de Cartagena, cuando son las 12 del mediodía y estamos en directo. Saludamos a los espectadores de Popular Televisión y a los espectadores de 13 Televisión en toda España. Mi nombre es Jorge Rodríguez y nos acompaña Alfonso Pagán, profesor de Historia, escritor y cartagenero. Muy buenos días, Alfonso. Hola, muy buenos días, Jorge. Un día festivo aquí en Cartagena. ¿Qué vamos a vivir esta mañana aquí en Cartagena, Alfonso? Vamos a vivir uno de los momentos más importantes de la ciudad en toda su historia. Vamos a recordar el 300 aniversario, el tercer centenario de la llegada de la imagen de la Virgen de la Caridad a la ciudad de Cartagena. Ahí estamos escuchando el himno a la Virgen Santísima, mientras vemos autoridades políticas, militares. En un día histórico vemos al presidente de la región de Murcia y a diferentes autoridades políticas. Y vamos a empezar enseguida la solemne Eucaristía. ¿Con motivo de qué, Alfonso? De este 300 aniversario que va a hacer este año, pero también del centenario de la coronación de la imagen que tuvo lugar en esta misma ubicación del puerto de Cartagena en el año 1923. Ahí vemos la procesión de entrada y la imagen de la Virgen de la Caridad ahí al frente, presidiendo el presbiterio. Una imagen muy querida para todos los cartageneros. Es pasión lo que sienten los cartageneros por esta imagen. Es verdaderamente despierta una devoción popular y un seguimiento hacia la Virgen María, que en Cartagena, desde prácticamente la llegada de la imagen, se convirtió en patrona de Cartagena sin que oficialmente fuera. 300 años que han dado para mucho, pero hoy la hemos visto procesionar, ha llegado hasta aquí, hasta la explanada del puerto de Cartagena, pero no es muy frecuente que salga. No, que va, es completamente excepcional que la Virgen abandone su casa, como llamamos los cartageneros, a la Basílica Menor de la Caridad en Cartagena. Es muy extraño que la Virgen abandone, como digo, su ubicación habitual durante todos los años. Pero con carácter muy extraordinario se ha procesionado por Cartagena a lo largo de los siglos, desde la llegada en 1723, en varias ocasiones y con diferentes objetivos. En el siglo XVIII se hacía con un objetivo y en el siglo XIX y en el siglo XX han sido otros completamente distintos. Ahí vemos al obispo de la diócesis de Cartagena, don José Manuel Lorca Planes, que va a presidir esta Eucaristía, acompañado de diferentes sacerdotes. También celebrarán el vicario episcopal, el rector de la Basílica de la Caridad, diferentes sacerdotes. Un día muy caluroso y histórico, además con esta estampa tan peculiar, ¿no? Con el barco de fondo. Sí, mención de la salida del año 93 o en el año 1923, donde a la coronación de la Virgen en el año 23 las sirenas de los barcos que estaban fondeados en el puerto hicieron sonar en el momento posterior a la coronación sus sirenas como júbilo por esa primera coronación canónica de una imagen en la diócesis de Cartagena. Veíamos a la alcaldesa de Cartagena y al presidente de la Asamblea Regional también,
y amenizado todo el inicio con la capilla de música de Cartagena. Pues le dejamos con la Santa Misa. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Queridos hermanos, después de participar de la procesión y traslado de la Sagrada Imagen de la Virgen de la Caridad, patrona de nuestra ciudad de Cartagena, desde su basílica al puerto, comenzamos esta Eucaristía en el tercer domingo de Pascua. Queremos celebrar y agradecer ante todo el tercer centenario de la presencia de su imagen entre nosotros, que ha acompañado a tantísimas generaciones de cartageneros y de cuantos con devoción se han acercado a venerar esta imagen que nos habla del cariño maternal de la Madre de Jesús, que también es Madre nuestra y como a Él nos acoge en su regazo. La alegría de la resurrección ilumina el misterio de la muerte de Jesús y así María, presente también desde el principio en la comunidad cristiana, nos alienta y nos indica el camino que nos conduce a Jesús a través del misterio de la cruz. Celebramos también el centenario de su coronación canónica y por eso recordamos que somos nosotros, los fieles, que hoy estamos llamados a ser la verdadera corona de la Virgen, de la que la corona de metal noble es solamente un signo. Un saludo especialísimo también a quienes seguís la celebración por medio de la señal de 13 Televisión, muy especialmente a los enfermos, a los ancianos y a los impedidos, que os unís así a la esperanza y a la alegría de esta hermosa mañana a todos los hombres y mujeres de Cartagena. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Que tu pueblo, oh Dios, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, para que todo el que se alegre ahora de haber recobrado la gloria de la adopción filial, ansíe el día de la resurrección con la esperanza cierta de la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz y con toda solemnidad declaró: Judíos y vecinos todos de Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras. A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto, lo matasteis clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio. Pues David dice, refiriéndose a él: veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile. Por eso se me alegró el corazón, exultó mi lengua, y hasta mi carne descansará esperanzada. Porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo experimente corrupción. Me has enseñado senderos de vida, me saciarás de gozo con tu rostro. Hermanos, permitidme hablaros con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía, Dios le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, previéndolo, habló de la resurrección del Mesías cuando dijo que no lo abandonará en el lugar de los muertos y que su carne no experimentará corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado pues por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Palabra de Dios. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor: tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Señor, me enseñarás el sendero. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Señor, me enseñarás el sendero. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas, y mi carne descansa esperanzada. Porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Señor,
Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, puesto que podéis llamar Padre al que juzga imparcialmente según las obras de cada uno, comportaos con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabéis que fuisteis liberados de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros padres, pero no con algo corruptible, con oro o plata, sino con una sangre preciosa, como la de un cordero sin defecto y sin mancha, Cristo, previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por vosotros, que por medio de él creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y vuestra esperanza estén puestas en Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. En verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles, que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: «¡Qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas! ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron,
pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Queridos hermanos sacerdotes, religiosos y religiosas, excelentísimo señor presidente de la comunidad autónoma, excelentísima señora alcaldesa y corporación municipal, señor presidente de la Asamblea Regional, un saludo especialísimo también al hermano mayor de la Real y del Real y Santo Hospital de Caridad y su Junta de Gobierno. Saludamos a las señoras de la Corte de Honor de la Virgen de la Caridad, a los hermanos mayores de las cofradías de Cartagena, a todos y cada uno de los que estáis aquí presentes y de los que nos estáis viendo a través de 13 Televisión. Saludo a todos los que con gran ilusión habéis acompañado también a la Virgen Santísima, Nuestra Señora de la Caridad, desde su santuario hasta este lugar, a este lugar emblemático de Cartagena. Hoy es un día histórico para que lo recordemos todos, un día para recordarlo siempre y para bendecir al Señor por la bendita hora en la que desembarcó en este puerto la imagen de la Santísima Virgen de la Caridad, la Madre de Dios, hace 300 años. Y que ha acompañado a todos los cartageneros en las alegrías y en las penas durante este tiempo. Ha velado por tantos enfermos que fueron atendidos en su Real y Santo Hospital de Caridad. La Virgen nos vuelve a reunir, como nos cuentan los Hechos de los Apóstoles, en este nuevo cenáculo para celebrar la Eucaristía puestos en oración, con la firme decisión de mantenernos unidos como en un nuevo Pentecostés. Aquel acontecimiento fue determinante para ayudar y comprender cuál era el estilo de la Iglesia naciente. Estar unidos. La comunión y la unidad es la esencia de la Iglesia, lo que le ha caracterizado siempre, tanto en las dificultades y en las persecuciones, que no se rompió nunca este estilo y siempre ha sabido mantener la unidad. Esta era la voluntad expresa del Señor, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. La unidad es el elemento fundamental de la nueva evangelización. El Papa nos está invitando a la sinodalidad, a vivir la comunión, estar cercanos los unos a los otros y saber escucharnos. Y ahí estaba presente la Santísima Virgen María, al comienzo de la Iglesia, cuando incluso todo el mundo, después de la muerte del Señor, había desaparecido. Ella fue la que mantuvo el espíritu de su Hijo y el ser de la Iglesia. En esta fiesta de Cartagena, con ánimo renovado, seguimos celebrando la Pascua. Nos seguimos reuniendo con fe firme en la persona de Cristo resucitado. Recordad la primera lectura en la que se ha destacado el testimonio de San Pedro, que es como una confesión de fe, cuando afirma que Dios le resucitó rompiendo las ataduras de la muerte. Este es el mensaje central que da sentido a toda nuestra vida de creyentes. La resurrección de Jesús
es lo que da razón a nuestra alegría, porque Jesús ha resucitado y ha vencido la muerte, y nosotros debemos mantenernos unidos para cantar las alabanzas de Dios, celebrar la victoria de nuestro Señor Jesucristo, escuchando sus palabras por una parte y celebrando la Eucaristía, lo mismo que Jesús les dijo que hiciéramos memoria suya en la Eucaristía. Y celebrando, como nos recuerda el texto del Evangelio, con los discípulos de Emaús. En este relato encontramos el sendero de la vida, el camino para encontrar de verdad con Jesús presente en medio de nosotros. Primero, en la escucha de la palabra, tal como lo dice San Lucas. Les explicó las Escrituras, cosa que afirman ellos más adelante cuando se decían unos a otros: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba? Segundo, por la Eucaristía. Se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y contaron cómo le habían reconocido al partir el pan. El proceso del encuentro con el Señor continúa en la necesidad de contarlo, en la necesidad de ponerse en camino, en la necesidad de decirle a todo el mundo: la razón de mi alegría es Cristo, y por eso cumplo la voluntad de Dios acercándome cada día más a Él, de la mano de María. Qué suerte tenemos al reconocer a la Virgen de la Caridad en medio ciudad ajena, en medio de nosotros. Sí, ella está cerca, no nos ha abandonado nunca y nos recuerda que no solo la unidad es esencial a sus hijos, sino que no perdamos de vista el rostro de Jesús, que nos cura, nos salva, y su misericordia es infinita. No solo debemos estar unidos entre nosotros como hermanos, sino además unidos en la oración, o lo que es lo mismo, unidos a Dios, en la escucha de Dios siempre. Si la Virgen ha estado toda su vida en comunión con Dios Padre, ¿no va a estar cerca de nosotros en las dificultades, en medio de las fatigas, desilusiones, en nuestros desencuentros, en nuestras tareas de cada día? ¿No va a estar ella cerca de nosotros en todo momento, apuntándonos con su mano dónde está el reino de los cielos? Ella nos ha enseñado el camino, porque no habla en teoría. Ha sufrido las incomprensiones de sus paisanos, la huida a Egipto, ha vivido entre nosotros en pobreza, ha estado cerca en la vida pública de Jesús, junto a la cruz, en sus lágrimas, y aquí la tenemos con Jesús en su regazo. Ella es madre y no deja para mañana las necesidades de sus hijos. Lo ha solucionado todo siguiendo la mirada del Señor, confiando en Él. Ya se pueden imaginar ustedes lo que supone estar hoy aquí, en esta celebración histórica junto a la patrona de Cartagena, delante de la verdadera imagen de nuestra Madre, con todos sus hijos, viviendo este aniversario histórico y rodeada de todo el cariño de todos los cartageneros. Agradecemos al excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena que haya tenido a bien declarar el año 2023 como el año de la patrona, con el fin de celebrar actos conmemorativos. Para Cartagena es una necesidad ir a la casa de la Madre de la Caridad, que los hijos puedan cantarles sus alegrías, contarles sus penas, sus sufrimientos y darle gracias y mirar su bendita imagen. Que la Santísima Virgen María nos ayude en esta tarea e interceda ante su Hijo Jesús por cada uno de nosotros, especialmente enviándonos nuevas vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. Te lo pido a ti, estrella nueva de la evangelización. Ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión,
del servicio y de la fe ardiente y generosa, de la justicia y del amor especialmente dirigido a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de tu luz, decía el Papa Francisco. Madre de la Caridad, no te olvides del agua para nuestros campos y para toda la sequía que España está sufriendo en este momento y gran parte de Europa. Ya conoces el sufrimiento de todos los agricultores y la escasez de los embalses. Concédenos el don de la lluvia. Escucha especialmente las súplicas de los que sufren. Disipa los negros nubarrones en las casas donde les ha visitado la tormenta y el drama del paro, la crisis económica. Dales esperanzas a los atribulados y cuida a los débiles. Les comunico que para este día he pedido a la Penitenciaría Apostólica que pueda lucrar la indulgencia plenaria y la bendición apostólica para que todos los que participéis presencialmente en esta Eucaristía de este domingo 23 de abril del 2023 en la explanada del puerto de Cartagena y que sea también posible recibirla para todos los ancianos, enfermos e impedidos que lo hagan a través de la transmisión de 13 Televisión. Para toda España, agradezco la delicadeza y la rapidez de esta concesión de la Penitenciaría Apostólica. Como siempre, para lucrarse de este don, debemos cumplir las condiciones que pide la Iglesia: participar en la Eucaristía, confesar antes o después de esta celebración, comulgar y rezar por las intenciones del Santo Padre. Les comunico que hoy celebramos el tricentenario de la llegada de la imagen santísima, la Virgen de la Caridad, a la ciudad de Cartagena desde Nápoles, Italia, el día 17 de abril de 1723, y también en otro 17 de abril, en este caso de 1923, tuvo lugar la coronación canónica de esta imagen, por lo que se celebra también el centenario de esta efemérides. Que Dios os bendiga a todos, queridos hermanos de Cartagena, a todos y cada uno de nosotros, a todos los que tenemos a María de la Caridad como Madre nuestra, y que el Señor os bendiga también en vuestros trabajos, responsabilidades, en vuestra vida. Haber participado de la procesión desde la Basílica hasta aquí, entre gritos de alegría, gozo, entre lágrimas y sonrisas, música, tambores y la cantidad de gente que nos ha acompañado en todo el recorrido, toda Cartagena estaba en la calle, ha sido el momento más bello, más espléndido y sobre todo en este día que a pesar del calor, y conozco vuestro sufrimiento también porque os da el sol de cara, de la luz que nos ilumina a todos y del regalo extraordinario que hoy nos hace el Señor. ¡Viva la Virgen de la Caridad! ¡Viva! ¡Viva Cartagena! ¡Viva! Y ahora proclamamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. En medio de la alegría de la Pascua, queridos hermanos, oremos a Dios nuestro Padre
con insistencia, para que así como escuchó las preces y las súplicas de su Hijo amado, atienda también nuestras humildes peticiones que hoy presentamos confiando en el amor maternal de la Virgen, abogada nuestra. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo José Manuel y por todos los ministros del Señor, que la Madre de la Iglesia interceda por nuestros pastores para que guíen a su pueblo por el camino del Evangelio. Roguemos al Señor. Por nuestra ciudad de Cartagena, nuestro país y por todas las naciones del mundo, que la Reina de la Paz inspire en todos los pueblos justicia y fraternidad, evitando las guerras y el terrorismo que asola a la humanidad. Roguemos al Señor. Por los cristianos perseguidos, que la Reina de los Mártires proteja a su Iglesia extendida por el mundo entero y puedan los cristianos vivir su fe en paz. Roguemos al Señor. Por los más necesitados, que María, auxilio de los cristianos y consuelo de los afligidos, interceda por los más pobres, por los enfermos, especialmente por los de nuestro Hospital de Caridad, los que no tienen trabajo, las familias rotas, los que están tristes y solos, por los niños que sufren violencia o por los que no los han dejado nacer. Roguemos al Señor. Por todos los que estamos celebrando esta Eucaristía en honor de Santa María de la Caridad, que la Reina concebida sin pecado original interceda por cada uno de nosotros, nos llene el Señor de su gracia y renovemos nuestra fe en la escucha de la palabra y el alimento de la Eucaristía. Roguemos al Señor. Que conoces que la vida de los aquí presentes está sujeta a muchas necesidades. Escucha las peticiones de los que te suplican, confiando en la presencia maternal de María, Madre de la Caridad, y atiende los deseos de los creyentes, por Jesucristo nuestro Señor. Escuchamos el tema Ecce Panis de María Isabel Prota y Carmena. Alfonso, si te parece, podemos recordar algunas de las palabras que ha comentado el obispo de la diócesis en esta homilía, ¿no? Bendita la hora en que desembarcó hace justo 300 años, ¿no? Esta imagen aquí en Cartagena que ha recordado con palabras muy emotivas. Sí, el obispo ha sido muy cariñoso con sus palabras hacia Cartagena y hacia la Virgen. Es evidente que la llegada de la Virgen cambia el padronazgo que tenía la Virgen del Rosel, la antigua Virgen del Rosel, que era una imagen, es una imagen de tardogótica, en medieval más bien, con una Cristo, un niño Jesús frente a la Virgen, una demasiado hierática para el momento. Cuando llega la Virgen de la Caridad, esa dulzura, ese lamento de esa madre contenido, esa talla barroca napolitana conmueve, y eso genera esa devoción en Cartagena por la imagen. Es desde casi el principio. Yo agradezco al obispo ese cariño especial, porque es el que despierta en todos los cartageneros. Sí. Me ha recordado que es ella precisamente, ¿no?, la que nos señala el camino, ¿no?, presentándonos a su Hijo, a Jesús, para que le miremos a Él. En el detalle de los muchos detalles que tiene la contemplación de la imagen, están presentes en esa imagen de la Virgen de la Caridad. Continuamos con la celebración.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que tu Iglesia exultante, y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque por Él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por esto, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Manuel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que murieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto. En tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por los siglos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor sea siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. Miserere
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Dichosos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. De la comunión podemos recordar las palabras del obispo de la diócesis. Ha invitado a todos los que están presentes a poder participar, incluso a recibir la indulgencia plenaria bajo las condiciones de la participación en la Eucaristía, en el sacramento de la comunión, confesando antes o en los próximos días y pidiendo también por las intenciones del Papa Francisco. Algo que se ha hecho extensible a todos los que desde sus casas están siguiendo esta retransmisión, impedidos, enfermos, que puedan también, mediante la comunión espiritual, participar. Alfonso ha hecho hincapié, el obispo, en mirar a María y mirar cómo ella nos invita a mirar a ese Cristo sufriente, ¿no? Que nos enseña la imagen de la Virgen de la Caridad, de ese trato, de esa relación entre Jesús, entre María y su Hijo. Es prácticamente el escultor cuando talla la imagen, la concepción de Mater Dolorosa, de este madre abrazando a su hijo muerto. Es lo que popularmente en Italia se le conoce con el término de pietà. Ese término que va a responder a una iconografía propia del momento en que Cristo fue descendido de la cruz y María recogió en sus brazos el cuerpo de su hijo en vísperas, con lo que se ha denominado en la historia del arte imagen de las vísperas, según los alemanes, que es de donde va a venir toda la iconografía que luego en el siglo XVIII se va a transmitir en el Renacimiento. En el Renacimiento ya vimos a Miguel Ángel Buonarroti cómo utiliza esa iconografía de una madre que en sus rodillas tiene el Cristo, a su hijo en las rodillas. Eso va evolucionando hasta llegar al barroco, y en Nápoles, Giacomo Colombo, el autor de la imagen, plasma perfectamente esta idea de pietà, donde hasta en los detalles más ínfimos de la imagen, en la mirada de la Virgen, en la posición de la mano derecha, que está separada del cuerpo, como clamando al cielo, como pidiendo, en esa sensación de que la imagen está despertando ese dolor de la Virgen por su hijo muerto. Eso que tanto conecta con el gusto barroco, con el público en general, el fiel, que ve reflejado en esa imagen, en esa cara de la Virgen, el dolor por un hijo muerto. Es detalles de ese naturalismo, de ese realismo de la imagen, la mano izquierda que recoge
los mechones de cabello que se entrelazan entre los dedos, la cabeza de Cristo inerte, de este Cristo muerto, que genera ese bloque, esa pieza en dos figuras, en un solo bloque, que despierta, como he dicho ya a lo largo de la retransmisión, esa devoción que Cartagena siente enseguida, nada más llegar la imagen por la misma. Modo de representar también teológicamente, ¿no? La presentación de su hijo, ¿no? Como aquel a quien tenemos que mirar, ¿no? Y cuando acudimos a la comunión, pues aquel que es un poco el camino, ¿no? Y de eso ha insistido el obispo de la diócesis de Cartagena, ¿no? En mirar a Cristo resucitado. Estamos en tiempo de Pascua y no podemos perder de vista, decía, el rostro de Cristo, que es lo que refleja también de algún modo esa imagen de la Virgen de la Caridad, con Cristo a su regazo. Es evidente. También ha pedido por el agua, ¿no? Y no es la primera vez, ¿no? Que de algún modo el pueblo de Cartagena pide a la Virgen, ¿no? Es algo que habitualmente el cartagenero, pues como muchas cosas, intenta, tiene en una nebulosa, digamos así. En el siglo XVIII, la Virgen de la Caridad, dada las amplias etapas o años de sequía, se sacaba en rogativas desde el Templo de la Caridad a determinados conventos, pero también con el fin de rogar para que lloviera. O sea, es algo que a la Virgen se le ha, digamos, se ha utilizado la imagen, se le ha pedido con frecuencia esto que el obispo ha pedido hoy en esta grave sequía en la que estamos inmersos ahora mismo. También le ha pedido por el drama de los parados, de los que viven en crisis, de los atribulados, para que fortalezca un poco a todos los enfermos, ¿no? Muy unido también esta imagen, ¿no? A los enfermos. El Hospital de Caridad es la patrona, la imagen del Hospital de Caridad. Es ese hospital que se funda con motivo de atender a los que no podían ser atendidos en otros hospitales, a los más necesitados. Es por lo que Francisco García Roldán, en su propia vivienda, funda este hospital primitivo, primero, de la Caridad. El necesitado, el enfermo, el que necesita realmente y no es atendido en otros sitios. Ha sido muy, muy emotivo. Madre llena de aflicción, reina de nuestra ciudad, oye mi humilde canción. Recostado en tu regazo yace muerto el Redentor, y tu pecho han lacerado las espadas del dolor. Azucena deshojada por las sienes del dolor, que perdiste en el Calvario la más pura y bella flor. Hoy tus hijos anhelamos consolarte en tu aflicción. Hoy te ofrece Cartagena el consuelo de su amor. Virgen de la Caridad, Madre llena de aflicción, Reina de nuestra ciudad, oye mi pobre canción. A tus plantas hoy juramos profesarte amor filial, y fervientes imploramos tu cariño maternal. Madre
Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne que habrá de ser glorificada por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición más. Yo le entrego a don Francisco el decreto de la Penitenciaría Apostólica, donde se confirma que nos han concedido esto que les había dicho anterior. Aprovechemos la ocasión porque realmente es una oportunidad para acercarnos cada vez más a nuestro Señor. Bien. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios, que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María, nuestra Madre de la Caridad, os colme de bendiciones. Amén. Que os acompañe siempre la protección de la Virgen, por quien habéis recibido al autor de la vida. Amén. Y a todos vosotros, reunidos hoy aquí para celebrar con devoción esta fiesta de la bienaventurada Virgen María de la Caridad, el Señor os conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.